Nací el día 1 de septiembre del ya concluido año de 1904. Procedo de Tocayo. Mi madre se apellidó como mi padre y se llamó Josefa. Mi afición a la literatura, creo yo, es heredada. Más de 4 parientes míos de la generación de mis padres hicieron versos. Cuando murió mi padre, yo entonces tenía 14 y quedé a afrontar la vida bajo mi cuenta y riesgo desde entonces. Así se explica que haya ido y venido tanto en tantas direcciones, sin atinar ninguna. Primero fui aprendiz de botica, aprendiz de zapatero, aprendiz de platero, dependiente en tienda de ropa, y mientras tanto fui pagando materias de preparatoria, aprovechando que allá en León admitían que uno estudiara en casa a la hora que pudiera. Vine a México a inscribirme en la Facultad de Derecho en el año de 1925. Allá estudié hasta 1928. ¿Quién es Efrén Hernández? Pues yo lo conocí a través de Marco Antonio Millán, que era un hombre ya mayor. Y él nos hablaba de su amistad con Juan Rulfo, con José Revueltas, con Pablo Neruda. Y uno de los más constantes, de los que más aparecían en esas conversaciones, era Efrén Hernández, ¿no? Era un hombre muy delgado, siempre traía un saco, un pantalón y una gabardina. El dibujo que hacía Millán de Efrén Hernández era muy amoroso, habían sido grandes amigos. Era muy curioso verlos juntos, según parece, en esa época, porque Millán era un hombre muy alto y Efrén era pequeñito, entonces hacían una pareja curiosa, ¿no? Y andaban siempre caminando por la ciudad buscando colaboradores para la revista América, ¿no? Efrén Hernández es un escritor sin corriente, un escritor que se hace a sí mismo desde muy joven, a los 24 años, con este premio, ¿no?, por Tachas, se convierte como en la voz más extraña que ha escrito y publicado en la Ciudad de México en los años 20. Es alguien reconocido, no es un marginal. Novo inmediatamente le da el mayor reconocimiento, justo por no estar dentro de esta corriente afrancesada, intelectualizante. Injustamente ha sido poco leído. Es un escritor de culto, lo que se llamaría ahora, porque no es ni siquiera un escritor que se haya dejado de publicar. Conocí a Efrén porque fue él con Marco Antonio Millán, que eran los dos directores de la revista América, para que le diéramos colaboración, Rosario Castellanos y yo, para su revista. Y yo había leído algo sobre la revista América, la había leído también la propia revista, y me gustó mucho porque no era como muchas otras revistas de la época, una revista de los elegidos y de los muy o más, sino que solo con que tuviera alguna calidad, la colaboración la admitían. Su primer libro de cuentos es del 32, El Señor de Palo. Publicó también poesía,
publicó obras de teatro, publicó ensayos, aforismos. Es un escritor muy valioso en la historia de la literatura mexicana, pero que ha sido poco reconocido, ha sido poco valorado. Poco antes de morir, Salvador Elizondo, le preguntaron a Salvador Elizondo que a quién destacaba de los escritores mexicanos. Y dice, pues en realidad no tengo noticias, no sigo la literatura mexicana actual, pero estoy muy emocionado, dice, con Efrén Hernández, ¿no? Porque es un autor, dice, que en su momento estaba planteando asuntos en la literatura, modos de decir en la literatura, que ninguno lo estaba diciendo, como él lo estaba haciendo, dice. Porque es tanta mi impersonalidad que casi no soy persona. Soy más bien una cosa a la que se le ocurren ideas por una graciosa propiedad. Yo, pensando, estudiando, investigando, me causo admiración. Me lleno de un asombro semejante al que me causaría ver hablar a un conejo. Si un empresario de circo me localizara, me contrataría para exhibirme en compañía de otras rarezas. El mono que toca el violín, el asno que sabe leer, la cosa que piensa. La cosa que piensa es Efrén Hernández, un ente que se dedica al pensamiento. No tenemos muy claros ciertos rasgos de los personajes, como cómo son físicamente, solo sabemos que son delgados, sabemos que no se preocupan mucho por su apariencia, pero siempre piensan, y eso es lo más importante en los personajes de Efrén Hernández. El personaje hernandiano es una cosa que piensa. El mundo es un grandísimo gran cuento, incomparablemente encantado y encantador. Cada uno es un mundo, cada uno es un cuento, igualito a nosotros. El que no quiera oírlo será un cuento retemado, será un cuento vacío, será un mundo sin nada, será un cuento sin cuento. Efrén Hernández no solamente fue el primer maestro de Juan Rulfo, Efrén Hernández evitó que Rulfo siguiera rompiendo sus textos, porque era alguien que no quería enseñar sus textos. Trabajaron juntos en el archivo de la Secretaría de Educación Pública, por allá del 35-37, y Efrén Hernández descubre a Rulfo. Y gracias al interés de Efrén Hernández por los cuentos de Rulfo, se publica el primer relato de Rulfo, La Cuesta de las Comadres, ¿no? Y los primeros 8 relatos del Llano en Llamas salen publicados en la revista América. Poco a poco se fue convirtiendo para mí, no solo en un amigo, sino en un maestro. En la casa de Efrén nos reuníamos pues de 2 o 3 generaciones, ¿no? Porque Juan Rulfo y Juan José Arreola pues nos llevaban al más joven de aquellos, que era yo, de 1926, aquellos eran de 1914 y 16, ¿no? Me llevaban 8, 10 años, 12 años, ¿no? Pero nos entendíamos. Es una narrativa donde abundan elementos, sí, extraños, ¿no? Absurdos a veces, medio fantásticos, ¿no? No me parece un autor raro, sí me parece que tiene una marca personal muy fuerte, pero eso es lo ideal en cualquier escritor. Y en el caso de Hernández hay varios detalles que lo van a constituir en alguien diferente, viene de provincia, no se asocia con un grupo, evidentemente que haya nacido en León no lo vuelve necesariamente un autor menos citadino para nosotros, ¿no? Llega muy joven también. Es un solitario, Efrén. Efrén Hernández era un gran tipo, un chaparrito que trabajaba en ferrocarriles,
por su propio ánimo, reunía a los escritores de su época. Y nos reuníamos en la casa de él, 15, 20, 30 muchachos. Bueno, pues creo que fue alguien que creó un clima especial, especial en la prosa, principalmente en historias como Una historia sin brillo, como el mismo Tachas, El señor de Palo. Es original, pero sin buscar originalidad. Mi padre despreciaba un poquito esa búsqueda frenética de ser diferente, ¿sí? Si el texto, la situación ameritaba algún cambio, alguna innovación, correcto. Pero hasta buscar algo que apantallara a los demás o los sorprendiera, eso no lo buscaba. Y sin embargo creo que básicamente su literatura es original o incluso originaria. ¿Ves tú el tiempo? Por ninguna parte. ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso lo has visto tú? Por ninguna parte. No sé qué se ha hecho. Rosario Castellanos lo que propone es que todos los personajes de Efrén Hernández se parecen y ella dice que solo hay un personaje en Efrén Hernández. Hay una gran correspondencia entre lo que sabemos que fue Efrén como persona y los personajes que aparecen en sus cuentos. Yo, para no abundar demasiado, diría, sobre todo destacaría que es un gran melancólico, ¿no? Con mucho sentido del humor, lo cual no está reñido, porque los melancólicos también tienen la parte humorística y la parte, digamos, ensimismada, melancólica, ¿no? Ese es el personaje que yo veo en la mayoría de sus relatos. Quizás la rareza también tiende a ubicarse por la asociación entre un narrador y una persona. Es decir, Efrén Hernández se vuelve él mismo cuando narra. No se piensa que construye voces narrativas. Así cerré los ojos, como para cubrirme con una alcoba más reservada, y entonces sentí que el espacio me apretaba, y otra cosa todavía más profunda, que el tiempo iba pasando. E inmediatamente, a modo de relámpago, se me aclaró que he sido lamentable, inmensamente tonto, echando la culpa de no poder definir el tiempo a ese clavito que a manera de ensueño veo flotar en el aire. Le gustan al mismo Efrén esos seres como alucinados que andan como parecen estar en las nubes, pero que a la vez son muy agudos para percibir su entorno y lo que está ocurriendo, ¿no? Jamás habrá quien pueda con sustancia decir, primero, qué cosa sea un cuento. Segundo, qué cosa sea en efecto, ni tercero, qué cosa sea un niño. Hablando rigurosa, lo que se dice rigurosamente, nadie sabe nada de nada. Ni siquiera qué cosa sea cosa alguna. Inclusive esta cosa de espanto que es el estar ahora aquí, nosotros presentes ante todo esto y observándolo.
A ver, Juárez, ¿qué cosas son tachas? Tachas. La palabrita extraña se metió en mis Pero ¿qué oídos cosas son y se quedó tachas? ahí, agazapada. ¿Quién sabe qué cosas son Después, tachas? entre un silencio caminando en la puntita de los pies. Un silencio que, como todos los silencios, no hacía ruido. Y Tachas también impone ahí un recurso que va a usar Efrén en la mayor parte de sus textos, que es el de la digresión. O sea, algo que te lleva a otra cosa, que te lleva a otra cosa, que te lleva a otra cosa, ¿no? En Tachas, que es una suerte de síntesis poética de todo lo que va a hacer después Efrén Hernández, tú puedes ver ya el manejo del monólogo interior, cita a Cervantes. Pensemos en el Quijote, ¿no? Es eso, al final, un loco que es un sabio. La locura como una lógica a contrapelo de lo convencional. Si tuviéramos que definir a Efrén Hernández a partir de la obra cervantina, sería una perfecta fusión entre el Quijote y Sancho. Uno sabio y loco y el otro dicharachero, con un habla popular, siempre con un chiste a la mano y siempre inocente. Juárez, lo estamos esperando. ¿Qué cosas son tachas? Juárez, ¿qué cosas son tachas? ¿Tachas? Nadie sabe siquiera qué cosas son cosas. Nadie sabe nada. Nada. La digresión no es una serie de elementos textuales que interrumpen el ritmo de la narración, sino que lo ordenan. Si tú sacas las digresiones de los cuentos de Hernández, de sus novelas, te quedas sin Efrén Hernández, porque justo el sistema digresivo es el que hace que los cuentos fluyan, que los cuentos sean. La digresión, que es algo que se ha señalado como insistentemente, para mí tampoco es una marca de rareza, es decir, digresiva es la escritura de Santa Teresa de Jesús y no resulta anómala. La digresión es una forma de pensamiento. Eleazar Noriega me dijo hace unos días lo que vengo adivinando en el pensamiento del lector. Tú, me dijo, disertas con grandísima hilación, pero luego sales con grandísimas distancias que lo dejan a uno hecho un tarugo. Creo que Noriega no deja de tener razón dentro de sí, pero dentro de mí yo también tengo razón. Desde luego es lo que observan casi todos los lectores en cuanto lo empiezan a leer, ¿no? En su narrativa hay muchos circunloquios, así como un río ondulante, va, viene, bifurca, vuelve, pero siempre se reencuentra finalmente, no se pierde, ¿no? Leer un texto suyo es aventurarse a algo que parece no tener pies ni cabeza, pero que a la vez se arma y tiene su modo de ser, digamos, natural, ¿no? Mi nombre es Domingo. Mañana será lunes y ya de mí no habrá quien se acuerde. Precisamente ayer me estaba preguntando qué sería de mis triunfos en las cátedras. Vaya usted a saberlo. La ilusión es así. Mientras más ilusoria, más segura.
Adelina, ¿tiene usted un reloj? No tengo reloj. Adelina, ¿qué haría usted si su marido se muriera? Se lo mandaría a decir. No me gusta que suceda nada sin que lo sepa mi marido. Adelina, qué bonito tiempo tiene. No lo sé. No he leído los periódicos. Adelina, ¿en cuánto tiempo usted caminaría 8 kilómetros? Déjeme usted en paz. Mayor lección que esta no habré tenido en mi vida. Mi alma se parecía como el espacio, profunda, sin orillas y vacía. Hay una mirada de Fren sobre los objetos, sobre la ciudad, sobre lo que ocurre, enormemente personal. Si estamos acostumbrados a pensar en la literatura de los años 20 y de los años 30, sobre todo la novela de la Revolución, aquí estaría algo, y en ese sentido, ¿por qué leerlo ahora?, que nos resulta más cercano, más contemporáneo nuestro, que es poder aproximarse con una mirada totalmente genuina, totalmente diferente a los pequeños objetos. La descripción puede ser, hay un cuento que se llama Santa Teresa, que me gusta mucho, en El Señor de Palo, de 28, y es un cuento en donde se empieza por describir un cuarto, ¿no? Y cómo ese cuarto no es bueno para vivir y esa cama no es buena para dormir. Lo barato sale caro, lo barato sale caro, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Ahora que lo pienso, este cuarto no es un cuarto para vivir. La vida es tan corta y el cuarto tan largo. Si yo fuera carrete de hilo, me acostaría sin doblar las rodillas. La cama no es mi conocida, y como vi que es neurasténica y de todo tiembla, y sé que mi sueño es como en la tierra, tiene dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. Puede ser que cuando yo me mueva, la cama esté pensando en otra cosa. La puerta comunica con un patio. En el centro del patio hay una fuente sin agua. El agua la traen desde el ojo de agua, y el ojo de agua lo puso Dios arriba en el cerro. Puede haber diálogos en sus relatos, los hay, sino lo que predomina es un monólogo interior, ¿no? El personaje analizándose, analizando lo que le pasa, pero siempre en busca de sentido. Yo no veo vacío de sentido. Y él escribió una obra casi sin rozar el mundo, donde la figura femenina es central.
Señora, el señor acaba de fallecer. Ya casi lo sabía. ¿Debo esperar sus órdenes, señora? ¿Podrías, por esta vez, además de desempeñar tu papel, hacer el mío? De la misma manera como si no pudiera comunicarme con usted para consultarla. En cuanto sea posible. Y si, como es costumbre, se presentara alguien, ¿qué es lo que debo hacer? Si se ofreciera el caso, harás lo mismo que si yo no estuviera. O como si nada hubiera pasado, o como si la casa estuviera sola. Estoy bien, pero mi cuerpo está tan cansado. Por favor, haz tu papel y el mío. Sí, señor. No, señor. El mayordomo no está en casa. Tampoco está. Tampoco ella. No estoy bromeando, señor. El señor acaba de fallecer. Sí, señor. Se lo comunicaré en cuanto pueda. Con su permiso, señor. He quebrado el espejo, señora. El grande, el de la cabecera en el salón. ¿No era de vidrio? No, señora, de cristal. No es raro que algo que sea de cristal se rompa. ¿No me va a decir nada, señora? Allá te diré algo. Allá donde quiebres alguna cosa que no sea quebradiza. Allá en un día donde estemos en un mundo donde las cosas no se quiebren y tú quiebres alguna. Porque aquí, en este mundo, se me han quebrado tantas cosas. Tantas cosas. Para él era el teatro y la representación de la vida, ¿no? Era una necesidad, decía, como el hombre necesita pan y agua, necesita teatro, ¿no? Esa obra, pues, como lo reconoce Carballido en el 82, Emilio Carballido lo conoció, nos leyó partes de la obra y no entendimos, porque ahí sí lo plantea como un hombre de teatro, un adelantado, se adelantó a su tiempo en el teatro. Apenas se conocían en México las corrientes de posguerra, ¿no? El teatro del absurdo que revolucionó el teatro. Yo encontré entre los papeles de Efrén una novela corta que estaba ahí como extraviada, y que tiene un comienzo que a mí me parece que es muy hermoso, ¿no? Autos, dice:
Al cabo del regreso del más largo, descaminado y asimismo sin fruto de mis viajes, con todo el mal aspecto de un vagabundo extraño, maquinal, sin destino, borrado, humildemente, vine, llamé a mi puerta y pregunté por mí. Buenas tardes. ¿Está don Germán? No, no está. Pero pase. Usted ya conoce el camino. Gracias. Y avancé recordando cada huella en las losas, cada mancha, cada junta entre ellas. Qué rincones, qué pavimento y techos, qué sitios más ausentes. Quisiera tenerte frente a mí, así, frente por frente. Quisiera... Y ahora cambiamos el diálogo para ver si con un tono más cordial surge un mejor efecto. Quisiera tenerlo a usted frente a mí, así como esta gabardina deshilachada, llena de viajes y de días. Así, aunque sea así de suelta, así de floja, con tan pocos ánimos. Se me fue separando la esperanza, separando. Y yo pensé en seguirla. Me imaginé rodear por el patio, curioso por mirar la cara aquella de mi última esperanza. Es alguien que llega a la casa, toca y pregunta por sí mismo, ¿no? Es alguien que entra en sí mismo y está en diálogo con su interior. Es humorístico, pero a la vez es trágico. Esa tragedia está disfrazada de humor. Yo tuve la suerte de revisar el material que dejó Efrén Hernández, los mecanuscritos, a los cuales les hizo portadas, y en esas portadas siempre hay una caricatura de Efrén. Es curioso lo que hace Efrén Hernández cuando dibuja, generalmente tiende a la caricatura. Ilustró su propia novela corta, Cerrazón sobre Nicomaco. Entonces es muy llamativo cómo desde los mecanuscritos ya estaba ahí Efrén Hernández plasmándose como un personaje. Yo heredé a Efrén Hernández por Marco Antonio Millán. Después de la muerte de Millán, se me ocurrió indagar entre los familiares, los hijos de Efrén, Martín y Valentina, qué había en los papeles, si había documentos, y encontré
una mina de material inédito, ¿no? Y había muchísimas cosas. Encontré un cuento que se llama Animalita. En esa época yo me convertí como en secretario particular de Efrén Hernández, porque me llegaban sus documentos y yo los pasaba a la computadora. Y era muy interesante meterse, como digamos, en la piel del escritor, recibir su prosa y ejercitarla tecleando sus textos, ¿no? Patrón. ¿Y ahora? ¿De qué se ríe? Se habrá vuelto loco. Pero no se está riendo. Esa risa no es risa, es otra cosa. Parece irse calmando. Se ha calmado. ¿A dónde va, patrón? ¿A dónde con el machete ese? Van a creer que está loco. Sí, porque así va corriendo como un loco. Salvador Novo dijo que era algo maravilloso y que Efrén Hernández debía seguir en esa línea para destacar, ¿no? La publicación del Señor de Palo en 1932 confirma que Efrén Hernández era un adelantado. Yo no sabía que iban a derivar las cosas hacia acá, como que me acaban ustedes de un poco de ilustrar. No sabía que fuera adelantado, pensaba que era auténtico, o sea, que era un valor auténtico independientemente un poco de la cuestión del tiempo. Bueno, supongamos el año 1924. El año 1924 no es el año 1924. Antes del año 1924 es el año 1923. Así, desandando el tiempo, llegamos al primer día del primer año. Ahora, dígame usted, a la 1 de la mañana, ¿qué año era? Hoy comienza la nueva era. Anoche acabó la era pasada. ¡Qué tonto es usted! Permanece casi en silencio. Y luego, casi por milagro, la primera que se le ocurre, dice usted una tontería. El argumento que usa no sirve para nada. Con las eras, claro está, pasa lo mismo que con los años. Ahora viene el cuento. Antes, había un pobre muchacho que casi no salía de su casa, porque se pasaba la vida escribiendo versos tristes. ¿Con qué finalidad los escribía? No se sabe, de la misma manera con que no se sabe la finalidad con que nació. Todos los días, entre las 9 y las 10 de la mañana, hacía exactamente lo mismo. Salía, entraba, se sentaba y escribía que esto, que el otro.
Todo en verso. Todo muy triste. Chorrito de agua. El cielo cambiaba de acuerdo con las leyes de la meteorología y de la astronomía. Solía llover en el tiempo de las aguas. Solía llover en el tiempo de las secas. Antes de la Cuaresma, las nubes no tenían sosiego. Todas estas cosas sucedían o dejaban de hacerlo. La ficción dentro de la ficción. Tú te encuentras en El Señor de Palo, que quien te está narrando la historia, a la vez es quien está escribiendo la historia. Y esto hace que el lector esté como dentro de un juego de espejos, ¿no? Donde no sabes bien a bien si el personaje te está contando la historia, si es el narrador, si es Efrén Hernández. ¿Se ha fijado usted, lector, que cuando se encuentra en una postura muy cómoda y algo lo distrae, si intenta volver a acomodarse no es posible? Son como él, porque Efrén siempre va de la realidad al sueño, sin interrupción. Y en este capítulo no hablo ya, tal como lo temía Domingo. Desde que murió le está prohibido transgredir la Constitución, inviolable de por sí, de la muerte, cuyo artículo 1, que es el fundamental, estatuye el silencio. Efrén Hernández está hablando de cosas nimias, está hablando de personajes distraídos, está hablando de personajes que se pierden en sus ensoñaciones, está hablando de un paralítico como el Señor de Palo, que tiene disquisiciones acerca del tiempo, de la imaginación, de la muerte. Es una gran virtud de su obra, ¿no? Ese acercamiento humano, entrañable, ¿no? A seres pequeños, pero él les ve la grandeza, ¿no? La trascendencia, ¿no? En Efrén uno siempre tiene la sensación de estar leyendo a un amigo, a un cómplice, a alguien que miró como uno. Pues él como que me introdujo en los endecasílabos, que después yo olvidé en los demás poemas porque no era mi modo de escribir. Pero sí, nunca he olvidado a Efrén. En este capítulo Domingo ya no habla. En este capítulo Domingo ya no piensa. En este capítulo Domingo ya no sufre. Domingo ya no quiere, no desea. Se ha hundido en el silencio y ahora ya es paralítico hasta del corazón. En la calle, ni un alma. Imaginaciones sí, que a todas partes lleva uno lo que trae adentro.
Ya son las 6. Las 6. Las 6. Y ya se está terminando el mes de agosto. Parece un sueño. Un sueño. Se diría que hace apenas unos momentos todavía éramos niños. Dicen que no hay mejor salsa que el hambre. Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos. Yo iba hacia algo vivo.